Hola chicas, ¿qué tal? Ya vuelvo a estar por aquí. Bueno, os traigo vuestro vídeo, el vídeo que toca, de la lectura conjunta de este maravilloso club de clásicas, que ya sabéis cuál es, obviamente, si no, no estaríais viendo este vídeo, y es que vamos a leer La Casa del Páramo. Así que ahora mismito os dejo aquí toda la información que he recabado de la autora y alguna cosa del libro que nos pueda interesar antes de leerlo, aunque en este caso ya hemos empezado, pero bueno, no pasa nada. Así que hace muy poquito. Así que vamos allá y os digo cuatro cositas. Así que vamos allá, os cuento un poquito sobre La Casa del Páramo. La Casa del Páramo, que es un libro de Elizabeth Gaskell, ¿vale? Que fue escrito a finales de 1850. Su nombre completo era Elizabeth Clegon Gaskell o Elizabeth Stevenson, que era su nombre de soltera. Nació el 29 de septiembre de 1810 y murió un 12 de noviembre de 1865. A menudo citada como Mrs. o Mistress Gaskell, fue una novelista y escritora de relatos de la época victoriana. Lo de escritora de relatos, ya veréis, más adelante os contaré por qué Elizabeth Gaskell escribió, tenía digamos, una forma muy peculiar de escribir sus historias, digamos, eran retratos muy auténticos de una época determinada, que además los llevó como por tres caminos diferentes, un poquito, y luego os profundizaré un pelín más en eso. Es originaria de Chelsea y su madre, Eliza Holland, es hija de una prominente familia unitaria, que luego se casó con un señor que era un pastor unitario que se llamaba William Stevenson, que es el padre, obviamente, de Elizabeth. La madre de Elizabeth murió muy jovencita, cuando Elizabeth, perdón, solo tenía 2 añitos, creo. Sí, porque lo dicho, pone que murió cuando era un bebé, pero creo que ya tenía 2 añitos. Aquí quiero hacer un inciso, porque como os acabo de decir, la familia de Elizabeth, y creo que esto es importante para entender un poco la crianza de esta autora, como os he dicho, he nombrado 2 veces la palabra unitario, pastor unitario, familia unitaria. ¿Qué significa ser unitario? En la época victoriana había una corriente teológica, que era perdón, unitarismo, que no salía la palabra. Entonces, el unitarismo es una rama del cristianismo protestante que creen que Jesucristo no era el mismo Dios. Esto quiere decir que ellos creen en un Dios unitario. Son monoteístas, pero creen solo en Dios como único ser de poder, creación, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto surgió hacia el siglo XVI, fue muy conocido como un movimiento que o aparece o surgió, por lo que yo he podido ver, en la zona de Transilvania, también muy extendido entre la población polaca, y luego dicen que había un número considerable de adheridos a esta corriente de origen italiano que se estaban refugiando en Polonia, en momentos así convulsos de la historia. La primera iglesia unitaria que aparece en Inglaterra, que es de donde es nuestra autora, surge en 1774, sí, 74, en Londres, concretamente, en la ciudad de Londres. Entonces, esta se forma juntando una serie de grupos que creen en esta visión unitaria de Dios, que no necesariamente venían como de los mismos sitios históricamente, algunos no tenían ni relación, pero bueno, esto da para otro vídeo. Simplemente os quería situar en esto porque, bueno, entender que la autora era protestante de esta corriente concretamente unitaria, por lo tanto, el mundo en el que se movían era este. Por cierto, una corriente en la que mucha gente, mucho literato de la óptica, mucho literato de la época, perdón, forman parte al final de esta corriente y luego son personajes que han sido muy reconocidos en la historia y pertenecían un poco a este grupo de creyentes cristianos protestantes unitarios, ¿vale? Para profundizar más en este tema tenemos que hacer un vídeo porque por lo que he visto la historia del unitarismo, no me saldrá la palabra, es muy larga. De hecho, hay algunos grupos que desaparecieron a lo largo de la historia y actualmente todavía existe esta corriente en ciertos círculos, por lo tanto, bueno, pues ahí está. Ahí os lo dejo. Hecho el inciso, seguimos con la vida de Elizabeth Gaskell. Como bien os he dicho, la madre murió joven, ella prácticamente no la conoció y la muerte de la madre sale reflejada en la primera de sus obras, que era Mary Barton. Mary Barton es la obra, digo. Luego, durante su infancia, ella estuvo viviendo con una tía en una población que se llamaba Knutsford, y esta población es del condado de Cheshire. ¿Qué pasa? Que es importante este dato porque luego esta casa, esta localización, esta localidad, digamos, ella la transforma en lo que luego será su famosísima obra Cranford, que incluso hay una serie que se hizo en el 2007, más o menos, creo. 2007, sí, 2007, perdona, es que tengo la chuletilla ahí. A los 22 años, Elizabeth se casa con William Gaskell, del que hereda su apellido, y es también pastor, igual que lo era su padre, de una capilla victoriana que está en Cross Street en Manchester.
¿Qué ocurre? A raíz de ahí se establecen en la zona de Manchester. El marido también tenía una trayectoria propia literaria y luego viven en un círculo social así como lleno de literatos y transformadores sociales. El marido, de hecho, hace como algunas obras humanitarias, como tienen muy presentes la pobreza de la zona y, bueno, en aquel entonces eso era una zona muy industrial, que es justamente lo que inspira la mayoría de sus libros, que seguro que cuando leamos en este caso, La Casa del Páramo, que es el que vamos a leer ahora, perdón, corrijo, no está tan inspirado por esta industrialización de la zona. Por lo tanto, si no encontramos el ambiente este más industrial, seguramente haya este otro concepto de personajes con una determinada clase social, que era la especialidad de esta autora, de hecho. Fue muy reconocida después porque hubo gente que ensalzó mucho los retratos que ella hacía sociales de todas esas personas, de cómo se vivía en aquel entonces. Incluso hubo quien lo consideró la mejor retratista, autora retratista, digamos, de esos tiempos. Así que esto es interesante de cara a esto. Ya si leemos más libros de ella, porque también, como sabéis, de Elizabeth Gaskell, Mamen y yo tenemos una listita de libros que nos gustaría leer de ella, por lo tanto seguramente en este club de clásicas vaya a caer alguno más y sí que entonces miraremos de que sea un poco de la otra línea literaria de ella, porque el que vamos a leer ahora, como os he dicho, es más, o sea, es una historia más idílica, campestre. Luego os cuento más. Vale, seguimos con su vida y luego me meto en el libro. De hecho, este dato me apetece deciroslo. En la casa que se compran ella y su marido en Manchester se fue deteriorando a lo largo de la historia. Casas que, igual que muchos resquicios de esa época victoriana, pues era un poco oscura y también, esto ya me lo invento yo, pues supongo por temas de higiene, por temas de la forma de vivir de aquella época, el deterioro de las casas, los materiales y tal, también seguramente fuera diferente. Luego era una época en la que estaba viniendo la industria, estaban desapareciendo otras cosas, por lo tanto también había como una época de cambio en la que estábamos a medio camino de algo que se consideraba evolución y bueno, que sí lo era, pero que tenía sus qués. Bueno, un momento histórico complicado. Entonces, sí que la casa de Elizabeth Gaskell, aunque estaba bastante estropeada, fue moviéndose por varias asociaciones hasta que la Fundación de Edificios Históricos de Manchester se hizo cargo de una obra de rehabilitación y la abrieron al público. Así que es una casa que se ha podido visitar. No sé si actualmente 100%, no lo sé. Esperaros, lo voy a mirar. Vale, queridísimas clásicas, buscado y encontrado. La casa de Elizabeth Gaskell sí se puede visitar todavía, aunque en los sitios donde acabo de mirar, en TripAdvisor y cosas de estas, me sale como que todavía no se puede pedir cita. No sé si es por etapas del año o lo que sea, pero bueno, ahí está. Vamos a seguir. Entonces, esta casa de la que os hablo y que se puede visitar y está en Manchester, una de las peculiaridades que tiene, allí escribió todos sus libros, excepto el primero. Y luego, aparte de eso, fue una casa que recibió visitas de renombre, como por ejemplo Charles Dickens, Charles Ellis Norton y una de las mejores amigas de Gaskell durante toda su vida, que fue Charlotte Bronte, que era muy timidilla ella. Y Elizabeth Gaskell en un momento de su vida escribió una biografía de Charlotte Bronte. En algunos sitios pone que esta biografía que escribió de Charlotte Bronte ayudó a crear una especie de... ¿Cómo había esta palabra? A crear una reputación sobre Charlotte. Muy bien, no he llegado a la conclusión de si fue buena o mala, porque luego en algunos sitios matizan que luego Elizabeth Gaskell, lo que es sobre su vida, poco se hablaba. Por lo tanto, no sé. No sé si es una recriminación o los datos que he encontrado. Simplemente es que algunas personas lo matizan. No tengo ni idea. Bueno, esto sería un tema interesante que investigar, pero bueno, ahora no me ha parecido pertinente por no meter tantas cosas en este vídeo. También podemos encontrar relatos de Elizabeth Gaskell en otro género, que sería el género de misterio, brujería, cosas así. En realidad no es exactamente eso, escribe ciertos relatos sobre brujas, pero se catalogan dentro del género gótico. Por lo tanto, en muchas de estas antologías de escritoras victorianas, cuentos góticos, etcétera, podríamos encontrarnos seguramente más de un relato de esta autora.
Y luego respecto a su escritura hay un par de cosas que me gustaría matizar. Una es que Elizabeth Gaskell utiliza muchas de sus historias para esconder en ellas crítica social, sobre todo sobre actitudes contemporáneas a ella, relacionadas, muy vinculadas a lo que eran las críticas de actitudes contemporáneas vinculadas a la mujer. Esto la une bastante a otras autores, como su propia amiga Charlotte Bronte, bueno, las hermanas Brontes a las tres, como por ejemplo Jane Austen, etcétera, etcétera. Todas estas autoras, una cosa que tienen en común, y es un término que hay gente que tal vez no conozca, pero yo os lo voy a decir porque me apetece, en su día lo estudié y es una cosa que me parece súper interesante, y es el protofeminismo. ¿Habéis oído hablar alguna vez del protofeminismo? El protofeminismo es toda aquella reivindicación sobre los derechos de la mujer, sobre las mujeres que querían ser más, mujeres que son representadas o abanderadas de cambios sociales, bien lo reivindicaban a través de su escritura, a través de su forma de vivir, de su forma de hacer su familia, pero en tiempos en las que el feminismo no se conocía como tal, por lo tanto, estas mujeres no se acuñaban el término feminismo o feminista. Por lo tanto, estas mujeres, a lo largo de la historia, cuando han sido estudiadas, han sido consideradas protofeministas, porque dentro de sus propias épocas instauraron un patrón, mostraron un camino nuevo hacia donde querían ellas dirigir lo que era la vida de la mujer. Así que es un término que a mí siempre me ha parecido súper interesante, porque ser feminista y saber lo que es muy interesante, pero ser feminista sin saber que lo que estás haciendo tiene esta repercusión o estás creando este camino, estás abriendo puertas a otras mujeres sin tú saberlo, la verdad es que tiene un mogollón de mérito. Me parece súper interesante en tiempos tan complicados, porque pensemos que en la época victoriana, 1800 y antes, e incluso después, incluso ahora, no es nada fácil abrir esas puertas. Por desgracia, seguimos abriendo puertas que todavía no están abiertas y que ya en su día, en los libros de estas autoras, ya los encontramos dejando su pinceladita de, hey, que esto existe, pasa. Chicas, abramos puertas, puertas que hoy todavía no hemos abierto. Una pena, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos en ello, algunas seguimos en ello. Así que eso, mira, me gusta resaltar estas cosas porque a mí me hace ilusión. Cuando yo leo a una autora y pienso que esta autora tiene todo esto que aportar, me digo, ole tú, chica, allá que voy. Y entonces esta señora, por cierto, aparte de eso, en sus obras también se caracterizan por tener como tramas o narrativas como muy complejas y personajes femeninos pues muy dinámicos. ¿Qué pasa? Otra de las cosas que me pareció muy interesante y no es tan habitual de ver, sobre todo en el mundo de la cultura y menos años atrás, que había cierta formalidad en los clásicos, es que usa mucho el dialecto local, sobre todo en sus obras, por lo que yo he leído, en algunas críticas pone que este dialecto es usado mayoritariamente cuando usa el narrador o en personajes de clase media especialmente. Así que ejemplos, por ejemplo, que os podría decir, en los libros de Elizabeth Gaskell es donde se usa por primera vez términos como ser un esquirol. ¿Sabéis lo que es ser un esquirol? Los esquiroles en la época industrial eran esas personas que cuando empezaron a existir las vagas o las revoluciones de los trabajadores contra los que llevaban las fábricas y los explotaban, etcétera, etcétera, el que iba a trabajar, ¿no? Porque si no, no te pagaban y todas esas cosas, esta persona que iba como un poco en contra de todos sus compañeros, se le acuñaba el término de esquirol como si fuera una especie de traidor. Entonces, pues eso. Dialecto de este tipo y jerga, porque aquí pone dialecto, pero yo más bien a esto le llamaría jerga. No sé, decidme vosotras qué opináis. Esto ya, estudio de los dialectos del mundo. En sí, bueno, eso, que me ha parecido interesante también deciros que también fue innovadora en esto y también está muy bien que se representen los personajes tal y como ellos hablan. Y si hablan así, pues hablan así. Así que me parece súper interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la historia de Elizabeth Gaskell y mis rollos que os meto de por medio. La cosa es, os hago un resumen rapidito. Historia de amor, ¿qué vamos a leer? La casa del páramo, historia de amor, un cuento de Navidad, respetuosa con este género. Esto es importante tenerlo en cuenta porque he leído cosas muy variadas sobre este libro. Dicen que el libro fue escrito para dejar como con un concepto como de buena voluntad y bondad. Entonces, estos conceptos, digamos, serían como la base de esta obra. También pobreza, dignidad,
una protagonista femenina en constante evolución. Yo incluiría, por lo que he leído, y no he leído la obra, el término justicia. Y creo que al final de la lectura os explicaré por qué. Porque la justicia siempre es algo controvertido. Entonces no sé si a todas nos va a despertar el mismo tipo de justicia. Y es un libro que además todavía hoy tiene muy buena acogida entre el público joven y actual, así que me parece súper interesante. Lo que he detectado leyendo reseñas también ha sido que hay como dos miradas hacia este libro, ¿no? Una mirada, un sector de los lectores que tienen esa mirada como más positiva y luego otra mirada como un poquito más, muy vinculada a esto que os acabo de decir, la justicia, algo contrariados con cómo evoluciona la obra, que no con la misma obra porque la obra les encanta. Rara vez he leído algo como negativo. Creo que la obra gusta, pero bueno, hay estos dos lados que a unos les deja un sabor más agradable y a otros más agridulce. Tengo muchas ganas de ver cuál es la mirada que vamos a tener nosotras, vosotras, yo. O sea, estas cosas me encantan, es que soy muy profundita y intensiva. Y luego, como ya os he dicho, lo más importante para mí en esta obra es este protofeminismo que existe en esta autora y que trata aspectos que aún hoy, por desgracia, pues siguen siendo actualidad. Así que yo creo que con esto estamos preparadísimos, ¿no? Para leer a Gaskell, para leer este y otros libros. Así que allá vamos con el estilo de esta maravillosa mujer que ojalá nuestro club ayude a ensalzar su figura en la historia literaria. Pues eso. Que os quiero mucho, mis clásicas. Un besazo. ¡Mua!